Rosales Díaz, Córdoba Cajamarca, Basolo Llero y Pucuayla de la Cruz. ¿Quién va a ser su primer debatiente? Yo, profesor. Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Bueno, voy a iniciar este tema mencionando que estamos a favor contra la pena de muerte contra menores. Bueno, años atrás ya se viene realizando estos temas, denuncias, y entre unas de las denuncias, algunas no son válidas, que no son mencionadas. Quiero hablar una estadística, que en el año 2006 es una denuncia de 6.569 denuncias contra una violación contra menores, y en el año 2013 incrementó a 8.611 denuncias. Y cada año va incrementando, y que en el año 2020 se hizo una denuncia que, bueno, se incrementó a un promedio de 18.300. No tienen el pudor, porque mayormente los violadores que entran ya a la cárcel, mayormente tienen sus leyes que como les puede. Se quedó, no se le escucha, señorita. Se quedó ahí la pantalla estancada, estática. Creo que se le fue la línea, profesor. Sí, se le fue la línea, creo. Si no, yo continúo, profesor, hasta que... Ya, está bien. Profesor, el tiempo empieza de nuevo, ¿cierto? Lo he Sí, paralizado en 50. Ya. claro, de nuevo, a la señorita después le damos el tiempo después cuando vuelva, 5 minutos y comienza con el joven. Ya, muy bien, muchas gracias. Eh, Muy buenos días, profesor, muy buenos días, compañeros. Espero que tengan un buen día. Un cordial saludo. Mi nombre es... Creo que mi compañera ya regresó. No, puede continuar usted, voy a escribir por mensaje que después va a ser su participación. Está bien. Tengan un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Darwin Córdoba y el día de hoy voy a dar algunas ventajas de por qué se debe aplicar la pena de muerte para violadores de menores de edad. Ya bueno, la primera ventaja que yo lo puedo observar y según Santilla Ernesto y Tejeda Ricardo, dan que es muy barato. La pena de muerte eh, aplicarlo, ya sea por CIA o por la CIA eléctrica o por el fusilamiento, estos dos métodos son muy baratos a comparación de que se tiene que los ciudadanos tienen que contribuir toda una vida para alimentar a estas personas que no se le podría denominar personas, sino monstruos por hacer tal hazaña. Se le considera barato, porque sencillamente este sistema es muy costoso para la sociedad. Muy costoso porque se le tiene que alimentar, brindar ropa, brindar un techo, pagar a los policías que les están cuidando, o sea, a los guardias. Es demasiado costoso y no es justo para la sociedad cargar, porque sinceramente lo que se hace es cargar con este mal. Otro de las ventajas que se le podría ver es irrevocable, porque se ve de que muchos violadores salen de prisión, ya sea por dinero, ya sea por favor político, por muchas situaciones, aspectos o variables que determinan estos beneficios para estos violadores. Entonces se le considera irrevocable porque después de la pena de muerte ya no va a regresar obviamente de la muerte, ¿no? Ahí queda y solamente y se hace justicia
Se le podría llamar tipo justicia popular porque al fin y al cabo, obviamente, y sé que mis compañeros del otro equipo van a decir que no es avalado por la Constitución, pero al fin y al cabo se siente que es justicia. Otro argumento o otra ventaja que se le podría dar es, puede prevenir actos de justicia popular. Justamente hay mucha gente, muchas personas que desean o hacen justicia con su propia mano, ya sea, y se ve en los noticieros que les, que les amarran, les golpean, hasta incluso llegan a la muerte. Entonces se ensucia la mano un ciudadano de bien, un ciudadano que hace correcto las cosas, ensuciándose la mano con estos criminales, pero a veces la impotencia hacia estos violadores que hacen tal destrozo hacia un menor de edad e incluso llegan a la muerte y les mata a estos menores de edad. Y no solamente no solamente se quedan con la violación, sino matando a los menores de edad. Lo que hace la sociedad es tomar la justicia, porque a veces no vemos que hay justicia ya expuesto, ¿no? Por favores políticos, económicos, comprado de jueces, por el sistema judicial. Entonces hay muchos factores que hacen de que a veces los violadores tengan estos beneficios y la población se siente traicionada por su justicia, traicionada por su constitución política, traicionada por su país. Entonces, otra de las ventajas, y yo creo que es la más importante para mí, a mi parecer, a mi persuasión, a mi perspectiva, es la intimidatoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Es de que, bueno, la intimidación es para que aquellos, se le toma la pena de muerte para que otros violadores no puedan volver a hacer los mismos delitos. Entonces ya lo van a pensar 2 veces antes de cometer el mismo acto impuro. Con eso terminaría, profesor. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Juan. Señorita María, después de la intervención del otro grupo, usted va a poder hacer su intervención, teniendo en cuenta que ha tenido un problema con su conexión, así que de eso no se preocupe. Ahora pasamos a la contraparte. ¿Quién va a ser quien va a dar su primera participación? Yo, profesor. Muy bien, señorita, la cuenta de 3 puede comenzar. 1, 2 y 3. Muy buenos días, profesor y compañeros, tengan ustedes. En esta oportunidad, nosotros vamos a defender la pena de muerte en contra, ¿no? En primer lugar, la pena de muerte niega los derechos humanos. Es una ejecución que es una violación de derechos a la vida. Este es uno de los principales argumentos por los que muchos países se han basado para no poder aplicar la pena de muerte como sanción o castigo jurídico a lo que se refiere según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aplicar la pena de muerte está en contra de la constitución y ejecución a una persona, que es negar el derecho humano a la vida, ¿no? Y esto contradice el derecho fundamental universal de las instituciones que velan para proteger el derecho a la vida desde su gestación. La pena de muerte es irreversible. En algunas ocasiones se cometen errores, pues se trata de un castigo que es cruel, inhumano y degradante, sea por el método que sea, y no puede descartar el hecho que se condena a personas inocentes. Por ejemplo, la pena de muerte en el Perú, para el caso de violaciones sexuales a menores de edad, esto me trae recuerdos a la memoria una canción de Monstruo de Armendáriz en el grupo rockero nacional, que dice, no sé quién es y no sé cuánto es. ¿De qué se trata? Se trata de una cruda realidad surgida en nuestro país a fines de los años 50, donde Jorge Villanueva Torres, el monstruo de Armendáriz, fue injustamente acusado de violar sexualmente a una menor de 4 años de edad y esto fue condenado a una pena de muerte por un tribunal de la capital, ¿no? Su ejecución fue mediante fusilamiento, se llevó a cabo
en la penitencia de Lima en el año 1957. Años después se demostró la inocencia de tal famoso personaje, que esto fue un error judicial que nunca podrá ser resarcido y demostrado. Las falencias del sistema judicial penal. Ese sería uno de los argumentos. Otro sería la pena de muerte, se aplica de forma discriminatoria. Alguien condenado a muerte no tiene la oportunidad de cambiar su vida o participar de forma positiva hacia la sociedad. Por decir, la pena de muerte es discriminativa porque a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. En conclusión, la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y en particular el derecho a la vida, que todos tenemos, ¿no? El derecho a no sufrir, ya que en la pena de muerte mayormente les hacen sufrir torturas y maltratos y las penas crueles, que son inhumanos y degradantes. Gracias. Muy bien, hemos sostenido a su compañera Reyes, que ha expuesto. Ahora de la contraparte, la señorita Mayra, ahora sí puede hacer su participación. Ya, profesor. Bueno, compañeros, yo como les iba comentando, el incremento que se hubo dando cada año, desde el año 2006 que se hubo incrementando a 6.579 denuncias, en el año 2013 también que se incrementó a 8.611 denuncias, y actualmente en el año 2020 se hizo un tal nivel de denuncia sobre violación, que fue algo de 18.319. Bueno, yo estaría, no apoyo, apoyo bastante a la pena de muerte a los violadores, porque causa un daño severo, un daño psicológico a las personas. Por ejemplo, un ejemplo muy realista, yo que trabajo en el área de salud, hace poco llegó una niña de 12 años a mi servicio, de la cual fue violada. La niña es huérfana, no tiene papá, mamás, y fue violada de una tal manera que sus daños psicológicos, daños físicos fueron muy graves. ¿Y qué pasó con el violador? El violador estaba borracho, se fue, huyó de Tarma, pero gracias a Dios se encontró a ese desgraciado, se podría decir. ¿Y qué hicieron? Solamente le dieron 1 año de pena, o sea, en la cárcel. Entonces yo digo, qué tan injusticia, ¿no? O sea, ¿quién cura esos daños psicológicos, esos maltratos a la niña de 12 años? Ya creo que por vida la niña va a sufrir esos daños, va a recordar quién fue, qué cosa pasó. Pasaron los meses, la niña volvió de nuevo a mi servicio que es pediatría, volvió y llegó a fallecer. Entonces, ¿quién cura? ¿Quién lucha o quién hace, cómo se dice, cómo se puede decir, ¿quién puede dar mérito a la niña? Nadie. El hombre es sinvergüenza, porque no merece llamarse por su nombre. Sigue en la cárcel 1 año, le dan de comida, le dan ropa, y es más, trabaja en la misma cárcel. Entonces, chicos, yo digo, ¿qué tal pudor de las personas que pueden dar de comer, darle capaz abrigo a una persona que ha trabajado a una menor? Entonces, quiero decir, a llegar a ese punto, chicos, para mí, un violador nunca va a cambiar. Nunca, por más que tú le digas, por más que el mismo violador te pueda decir, sí, cometí un error y ya no lo voy a hacer, le dan una oportunidad, pero no, lo vuelve a hacer, lo vuelve a cometer. Y no lo vuelve a hacer con una persona, sino lo vuelve a hacer hasta con 2, con 3. Y ya esa es una persona que no importa, o sea, no merece la vida, porque nunca va a cambiar. Entonces, para mí, yo sí estoy a favor de la pena de muerte. Para mí creo que son unos parásitos, esas personas que dañan, y siempre se echan su mega culpa, ¿no? Estuve borracho, no supe lo que hice, lo hice en un momento que no sé qué me pasó,
y sucedió. Siempre creo que un violador siempre busca la manera de justificarse a sus hechos, ¿no? Entonces yo pienso que para mí sí se debe acatar la pena de muerte y no darle vida a un miserable que nunca va a cambiar. Prácticamente es una basura más en el mundo, ¿no? Y ya que también un dato muy importante, que estamos en nivel número 3, ocupando de tanta violación, de tantas denuncias que nunca se hace nada respecto de ello, ¿no? Y con eso termino diciendo que para mí la gente que daña, lastima a un ser humano, no merece la vida. Y yo si A por B conozco unas personas y veo que hace daño a un ser humano, creo que yo misma actuaría en mis propias manos hacer justicia, ya que la justicia no aporta, no ayuda, ya que sea porque prácticamente lo pagan, hacen, como mencionó mi compañero, político, o sea, todo es una mafia. Y si yo tengo la oportunidad de ver de algo que sucede así, yo haría justicia con mis propias manos. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Mayra. Ahora, de contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor. Señorita Heidi, tiene usted la palabra. Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. En este día voy a estar a favor, no, voy a estar en contra de la pena de muerte para los violadores de menores de edad. La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, porque ahí se violan dos derechos fundamentales que tiene la persona, que es el derecho a la vida y el derecho que toda persona que no debe ser sometido a penas crueles, inhumanas. La pena de muerte también es discriminatoria y a menudo se utiliza para una forma de desapropiada, ¿no? Algunos autores lo refieren que se debe pagar mal con mal, o sea, si el violador ha hecho ese acto, entonces también se lo debe matar. A eso se refieren, pagar mal con mal, y no debería ser así, sino que debería, que como dice el Código Penal del Lex Lewin, la reducción debería, una vez llevado a la cárcel a la persona, se debería hacer una reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado para que en un futuro esta persona se puede reincorporar a la sociedad habiendo cambios ya tenidos la persona en su vida, ¿no? También por más reprochable que sea este acto, ya sabemos que es un acto bien horrendo, las personas tenemos derecho que no pueden ser vulnerados así simplemente, decir que ya pena de muerte, porque en la Constitución las personas tenemos derecho a la vida. Para César Beccaria nos dice que la pena de muerte resulta ser inútil e innecesaria para la seguridad de la sociedad. Acotando a lo que dijo mi compañera, tenemos en el Perú un claro ejemplo. En 1957, el señor llamado Jorge Villanueva, se le conoció como el monstruo de Armendáriz. Era un señor era persona negra que tenía 35 años, fue acusado de violar y matar a un niño. La prueba que ellos consiguieron fue que una moneda de 20 centavos estaba ahí. Eso lo dijo un testigo que estaba cerca ahí, que vendía turrones. Pero muchos años después, en una excelente investigación que realizaron los policías, se determinó que el menor habría sufrido un accidente, que fue atropellado por un vehículo y que se fugó, ¿no? Dejando un menor tirado en esta avenida, por eso se le conocía en la avenida Armendáriz. Y se le acusó más que nada porque la persona era de textura negra, pero más adelante se corrigió
Este hecho injusto, por cierto, generó modificaciones en nuestra legislación, por eso se dice que hay fallos en la justicia y que se aplica la pena de muerte para esos, ¿no? Y desde ahí hubo cambios, por eso cuando hay fallos ya no se puede irremediar porque ya la persona está muerta, ¿no? En cambio, cuando hay un robo o algo, le meten a la cárcel y si la persona no cometió ese delito, entonces se le puede volver a sacar porque la persona es inocente. En cambio, cuando ya está muerto, ya no se puede hacer ese acto, ¿no? Tenemos algunas razones de la pena de muerte que son para como las irremediables, que como les dije que ya Un minuto. después de eso, ya no sé, después de haber matado a la persona ya no se puede ya no se puede que son irremediables, ya no se puede volver a la vida. También la pena de muerte es un acto de discriminación para mí. Gracias, profesor, eso es todo. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Heidi. De la contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor, buenos días. Muy bien, joven, puede comenzar su exposición. Ya, buenos días con todos. Presentes de la sala, me presento, soy Yara Rosales y quiero comenzar argumentando, diciendo que Perú es uno de los países con los más altos índices de violaciones sexuales de toda Latinoamérica. ¿Y por qué se da esto? Por nuestra justicia que está por los suelos, quizás por el Estado que cada día se ve más en actos de corrupción, al igual que nuestra justicia. Bueno, si bien es cierto, el primer requisito para sancionar a los violadores de menores con la pena de muerte sería retirarnos del Pacto de Costa Rica. Y esto sería una decisión muy importante en el Perú. Hay quienes están en contra, puesto que indican que ahí el Perú se pondría en una situación muy delicada respecto a la protección de los derechos humanos. Pero yo digo, ¿quién protege los derechos humanos de un niño de 5, 4, 8, 10, 12 años que ha sido violado, que ha sido víctima de una violación por parte de un depravado? ¿Quién? ¿Quién protege sus derechos? Ahora, la pena de muerte es uno de esos temas que cada cierto tiempo se pone sobre el tapete de la discusión pública y que muchas veces, pasada la euforia del momento, se enfrían hasta que algún hecho noticioso o declaración de intención pública o política los vuelve a reanimar. En este sentido, la pena de muerte sigue siendo admitida en la actualidad por varios países, lo que de alguna forma hablaría a favor de su legitimidad. Por ello, hablamos de la permanencia histórica o tradicional de la pena de muerte. En este sentido, afirmo que la permanencia de la pena capital en la historia pone de manifiesto su carácter indiscutible. Quiero decir que si ha podido perdurar durante tanto tiempo, se debe a que no se ha podido cuestionar su legitimidad, ya que existe suficiente prueba de su utilidad. Asimismo, la pena de muerte se podría dar como retribución justa de delito. En el año 2007, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo acude, por otra parte, a las ideas de los representantes de la Escuela Racionalista de Derecho Natural, como Grocio o Pufendorf, conforme a las cuales la pena de muerte constituiría un castigo justo por el mal que se ha causado, siendo, por tanto, proporcional al delito. Entonces, siguiendo esa perspectiva, el tema no es si la pena capital es disuasiva o no. Su imposición es el justo castigo que la sociedad impone a estos desgraciados violadores. Si más adelante se confirma si es disuasiva o no, en buena hora. Y reitero que es el justo castigo que la sociedad impone a monstruos depravados que actúan con alevosía y premeditación, abusando de seres inocentes e indefensos. Y bueno, ahora nos ponemos a pensar sobre la situación de necesidad de la sociedad, del sentir de la sociedad. Lo que la sociedad haría ante tales actos repudiables, ¿no? O frente al criminal pervertido. Entonces, en este sentido, yo recurro a las ideas de Santo Tomás de Aquino, quien consideró lícito eliminar al criminal pervertido mediante la imposición de la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad. Es decir, el bien común es mejor que el bien particular, y que este último se debe de sacrificar para conservar el bien común. Y bueno, finalmente, como en conclusión, quiero decir que el Perú es un país soberano e independiente y no puede estar metido en tratados internacionales que impidan aplicar leyes para el bien de los ciudadanos, para el bien de la ciudad, para el bien de los niños inocentes e indefensos. Y hay algunos que están en contra de esto, que dicen que este tema no va a ser de un día para el otro, de un año para el siguiente. Y bueno, yo digo, así tarde 15 años, es mejor esperar 15 años que no hacerlo nunca.
porque estamos hartos de tanta delincuencia y estamos hartos de tanta criminalidad que se ve en nuestro país. Ahora, si no quieren sangre, den otras soluciones, porque tarde o temprano la gente se va a hartar y va a empezar a atrapar al delincuente y matarlo públicamente. Ahí el Estado podría arrestar a unos y a otros, pero no a todos, y el Estado no le quedará otra que aceptar la pena de muerte. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Rosales Díaz. Ahora continuamos de la contraparte. ¿Quién es el siguiente debatiente? Yo, profesor. Bueno, primeramente, ¿puedo empezar ya? Sí, señorita, ¿va a encender su cámara o así nomás va? Está ahí está, ya recién apareció. Ya, señorita, puede comenzar. Ya, primeramente, muy buenos días. Mi nombre es Jessie Gabriela Sánchez Martínez y el argumento que yo voy a dar es sobre el por qué no se puede aplicar la pena de muerte aquí en el Perú. En el Perú se ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, desde las Naciones Unidas. Este pacto también es llamado como Pacto de San José. Este pacto fue suscrito y ratificado en 1978 y también se fortaleció su reconocimiento en la Constitución de 1979 y hasta la actualidad este pacto se sigue conllevando. Este pacto no solo fija la obligación de los estados de respetar el derecho a la vida, sino también manda a que los estados desarrollen políticas internas para su respeto, protección y conservación. Asimismo, también tiene una tendencia abolicionista de la pena de muerte, ya que fija límites para su aplicación. Esta convención de este pacto establece un artículo del 4.5, que es el derecho a la vida, y en este sentido señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento desde su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto nos quiere decir que la propuesta que los peruanos podamos recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando nuestros derechos constitucionales reconocidos sean lesionados y solo tengamos que esforzarnos con la jurisdicción interna del cual el Poder Judicial no goza necesariamente de una buena confiabilidad entre la población, ¿no? También es importante tener presente la idea de Benenson en el año 2019, que su idea fue de que dijo que la pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia y no de solución. Tomando esta idea, podemos decir que en esta condena es rechazada o abolida por nuestro país, puesto ya que no extingue los crímenes. Además, es de carácter discriminatorio y se puede cometer errores irreparables y irreversibles. Por otro lado, también es sustancial recalcar que según el artículo de nuestra Constitución Política del Perú, del artículo 140, nos dice que la pena de muerte solamente puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, terrorismo, conforme a las leyes y a los tratos de los que el Perú es parte obligada. Culmino diciendo que la pena de muerte es considerada desde hace muchos años como la pena más cruel y degradante que no disuade al delincuente ni mucho menos combate la criminalidad. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a la señorita Jessica. Ahora, de la contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor. Claro, ya. Ya, joven, puede iniciar. No me cae. Ya, a ver. Si estamos hablando de pena de muerte para violadores de menores de edad, tenemos que tener en cuenta que el principal problema es un sistema jurídico dentro de un Estado. En el caso del Perú, el sistema jurídico que está en nuestro Estado, lamentablemente, cuando se trata de un violador siempre se avala a los derechos del violador, más no de la persona afectada, o sea, de un niño de 5 años o de 12 años. Otro problema es que a partir de todos esos problemas que viene generando, a partir de estos violadores, de estas personas que no se debería llamar personas, los beneficiarios simplemente son los ONGs,
y otro problema también es la corrupción dentro del Estado. Detrás de un Estado, aunque digan que no, siempre hay las ONGs invirtiendo para que las leyes no se aprueben en contra de ellos. Quizás más adelante en las réplicas voy a dar algunos ejemplos de algunos países, pero en esta ocasión voy a hacer un argumento de la Constitución del año 1959. Cuando el Perú ratificó la Convención Americana en el año 1959, donde esa vez también hubo una nueva constitución, se pensó que se quería hacer una nueva ley, implementarlo en la ley número 140, pero no se logró por temas de corrupción. Años más tarde, la congresista Julia Valenzuela Cuellar planteó este mismo argumento a favor de la pena de muerte, para que esto se haga presentando un proyecto de ley numerado el 13389, donde decía que se modifique el artículo de 140, donde solamente dice que la pena de muerte debe ser para la traición de patria o estar en temas del terrorismo, ¿no? Pero el modificado iba a ser de la siguiente manera que paso a leer. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, el de terrorismo y el de violación de la libertad sexual cometidos contra menores de edad, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Entonces, con esto quiero decir que durante las constituciones hubo intentos de cambio para que la pena de muerte se haga efectivo, pero no se pudo por temas de la corrupción y de temas también de la ONG que están detrás de los políticos, y lamentablemente que por un poco de dinero no se aprueba diferentes leyes a favor de la pena de muerte. Otro caso es que en el Perú el Estado gasta más en un preso, permitiéndoles su comida de desayuno, almuerzo y cena, 5 soles por comida, lo que hace que por día 15 soles se gaste el Estado por cada preso. Eso quiere decir que conlleva al Estado a gastar millones anuales, aproximadamente unos de 30.000 a 40.000 soles por año por preso. Y eso quiere decir también que el Estado se dedica a gastar en presos, en violadores, pero más no en ejecutar charlas, en terapias para los niños que han sido afectados por estos violadores. Ahora, también puedo decir que también se planteó sobre la castración química, pero lamentablemente, para concluir, la castración química lleva un proceso largo, aparentemente corto, pero es un proceso largo que determina un costo muy elevado, por lo que al Estado le conlleva hacer más gasto, lo cual no es favorable para nosotros porque subiría los precios porque hay demasiados violadores en las cárceles, ¿no? Eso sería en cuanto a mis argumentos dados. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido la participación del joven Eric. De la contraparte creo que va a terminar. ¿Quién va a cerrar? Ladera, profesor. Señorita, muy bien, tiene la palabra. Mi contraparte dice que los violadores de menores de edad no merecen ser llamados personas, sino monstruos. Sin embargo, en la Biblia dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan capítulo 8, versículo 7. El Hijo de Dios está convencido de que el Creador es ante todo un Padre lleno de misericordia, quien no desea la eliminación despiadada de su Hijo infiel. Todo lo contrario, quiere que se dé cuenta de su error y lo corrija, para llegar a la verdadera felicidad. Los evangelistas narran de tantas maneras esta vivencia de Jesús. Por ejemplo, la parábola del Padre compasivo. Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Dios
el padre siempre está esperando a su hijo, nosotros, quien lo ha tratado inicuamente y lo ha abandonado de forma injusta. Cuando el joven arrepentido vuelve y ha cambiado de corazón, el padre sale a recibirlo en sus brazos y ha olvidado todas las graves ofensas recibidas de él. Y lo único que se le ocurre es hacer una fiesta porque ha vuelto un vástago amado que él creía muerto, pero está vivo. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta conducta de Jesús que podría resultar ambigua? Su pasión no es el castigo ni la venganza, es ante todo buscar la verdadera vida de cada persona, en especial de los más necesitados, en este caso, los descarriados que han perdido el norte de su vida, quienes necesitan que alguien con gran cariño los saque de su grave error. La fuente de esta experiencia en honda vivencia que tienen los integrantes de la comunidad cristiana primitiva acerca de su propia fragilidad y de la maravillosa plenitud proveniente del perdón y de la reconciliación en el amor generoso y gratuito, muy ajena al camino del odio, la venganza y la retaliación. Si todos cometemos errores y de una u otra manera hemos hecho daño a otra persona, ¿con qué derecho vamos a juzgar o a condenar a alguien? Por ende, nos dice Jesús, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Idania. Muy bien, creo que todos los debatientes de ambos grupos ya han hecho su intervención. Me ha parecido bien interesante cada uno de los argumentos. Se nota que lo han preparado. Ahora vamos a ir, para que yo sé que muchos de ellos y de la señorita y los jóvenes, el tiempo les queda un poco pequeño. Ahora la réplica pueden tener lo mismo 5 minutos, ya no 3 minutos, señorita Miriam, 5 minutos, para que no se queden cortos si es que quieren explayarse en algo más. Muy bien, ¿con qué grupo y con qué estudiante comenzamos la réplica? Señorita Idania. Y después del otro grupo, el joven Eric. La pena de muerte no va a solucionar en absoluto el problema de la delincuencia violenta y menos de la delincuencia sexual. Lo que creo que hay que hacer es mejorar los órganos de la precaución penal, dotarles de mejores recursos, apoyar la reforma procesal penal, darles a los fiscales y magistrados óptimas condiciones de trabajo y mejorar enormemente el sistema carcelario. Es decir, que el Estado invierta más dinero para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y no pretenda solucionar simbólicamente el problema con una poca y costosa reforma constitucional y legal fuera del derecho penal. Hay también mucho por hacer. Por ejemplo, evitar el asentamiento familiar que lleva a la promiscuidad, evitar el acceso a la pornografía a los menores de edad, fomentar una cultura de respeto a la sexualidad y entre otras cosas. En una sociedad sexualmente tan violenta, no debe sorprender este tipo de generaciones de la sexualidad. Pero en este contexto, la pena de muerte no es más que una adición irracional de un mal a otro mal. Muy bien. Ahora tenemos de la contraparte el joven Eric Barzola. Sí, la contraparte dijo que
La pena de muerte es un castigo innecesario y que también tiene un carácter discriminatorio. Cuando una persona, un depravado, viola a un menor de 5 años y se ha visto que en otros países, si bien es cierto, viola a una persona de color o una persona blanca, los mata. Y el carácter discriminatorio que podemos decir es simplemente por ser niños. E incluso por ser de color, algunas personas depravadas les ha descuartizado a los pobres niños e incluso aventados al río. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un carácter discriminatorio a la pena de muerte si son las personas mismas que cometen este delito? Otra cosa que la contraparte dijo que es la rehabilitación y la reeducación en las personas, en los violadores. Si bien es cierto, en el Perú, y está demostrado estadísticamente, que en el Perú, lamentablemente, cuando un violador entra a un proceso de rehabilitación, la persona no se recupera en un 100%. Existen organizaciones que se dediquen a hacer la rehabilitación, pero lamentablemente aquí en el Perú, es solamente como retenerlo o privarle de su libertad por un cierto periodo de tiempo y luego soltarlo. No es a un 100% de rehabilitación para que la persona pueda salir libre, aun cuando sea un 100% de rehabilitación. En el Perú, como decía, está estadísticamente certificado que no se recupera un 100%. Eso sería en cuanto a mis argumentos. Luego estaré dando más. Muchas gracias. Ya. Del siguiente grupo, ¿quién quiere hacer su réplica? Creo que levantó su mano alguien más. Señorita Estefan, tiene usted la palabra. Ya. Bueno, por lo que escuchaba a mis compañeros de la contraparte, decían que ellos son unos desgraciados y todo eso, ¿no? Pero nosotros defendemos que no a la pena de muerte. No defendemos que los violadores vayan a la cárcel y al año salgan. Tampoco estamos de acuerdo en esto. Una de las soluciones que nosotros podemos decir es que, por decir, se les dé una cadena perpetua. Y ahora otra cosa, ellos dicen, ¿no? Que nosotros le mantenemos a los presos, pagamos policías, pagamos su comida y todo eso. Es cierto, pero podemos cambiar en ese caso. Podemos hacer que los presos trabajen para su propio consumo de ellos, ¿no? Pueden trabajar a favor del país para que así tengan el beneficio de ellos, para que puedan comer y todo eso, y nosotros ya no estar pagando. Ahora, otra cosa, hay algunos presos que se le acusa injustamente, y creo que no es darle una pena de muerte, por decir, y como dijo Mayra hace un momento, que dio un ejemplo. Yo también tengo un ejemplo que se le juzgó injustamente y hoy en día se encuentra pagando la condena, ¿no? Pero ¿por qué se dio? ¿Por una venganza o por algo así? Y tampoco sería injusto que alguien inocente pague de muerte por algo que no cometió, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Stephanie. De la contraparte, creo que había levantado la mano. Ya, Córdoba Cajamalqui y después la señorita Mayra. Córdoba Cajamalqui. Ok, profesor, muchas gracias. Me gustaría decirle a la señorita Stephanie sobre la existencia de pena. Sí, actualmente en el Perú sí existe la cadena perpetua para aquellos violadores de menores de edad. Pero como en el caso de Mayra, que decía de 12 años del violador, ¿dónde está aquella pena que la justicia tanto habla y dice, no, que pena de muerte, no, que pena, cadena perpetua para aquellos violadores? Y vemos que un violador solamente le dan un año por dificultades o por beneficios a este violador. Entonces no vemos una justicia directa hacia la víctima. Por otra parte, también
la señorita Stephanie dice, niega los derechos humanos. Estás defendiendo al que ejecuta este acto impuro. ¿Y quién, me gustaría preguntarle, ¿y quién ve por los derechos de estas víctimas? ¿Quién ve por los derechos de la vida? Porque se sabe bien que una víctima no se rehabilita muy bien y no llega a ser normal. O sea, siempre carga con este peso, con esta violación que llega a tener por su victimario. Entonces, ¿quién ve por esta persona? Después pone que les tratan mal en las cárceles a estas víctimas, que son muy crueles. Textualmente dice, son crueles las personas al tratarlo. Y me gustaría preguntarle también, ¿son crueles y quién ve por la víctima a la hora de ultrajarlo, a la hora de matarlo, de torturarlo? Si crees que esos son crueles, me gustaría ver la contraparte, de ver la víctima y la crueldad que se le trata a estas víctimas. Por otra parte, Heidi también dice que tienen derecho a la reincorporación. Según Alfred Hocher, dice que los enfermos mentales no tienen rehabilitación. Y sinceramente no he visto ningún caso de rehabilitación de un enfermo mental, porque se le puede denominar a estos violadores enfermos mentales, porque nadie con su sano juicio haría estos actos impuros. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Juan. Contraparte, ¿quién va a ser quien haga su réplica? Señorita Heidi. Sí, profesor. Ya. La contraparte habló que la pena de muerte es más barata, ¿no? Quiere decir que es menos costosa que la cadena perpetua. Pues yo le quiero decir que como si la vida y la dignidad de una persona se mediría en escalas monetarias, ¿no? No existe un argumento alguno que justifique la muerte de un ser humano. Recordamos que por más reprochable que sea el acto cometido de las personas, tenemos derecho que no pueden ser vulnerados. También habló de el Pacto de Costa Rica. Pues vemos en el pacto, en el artículo 4, en el punto número 3 que está ahí, vemos que se establece que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que ya han sido abolidos. En este sentido, la pena de muerte se eliminó por ciertos casos, como sucedió en la Constitución Política de 1979, respecto a la violación sexual de menores de niños. No podría volverse nuevamente a la pena de muerte porque ya ha sido eliminada en esa Constitución, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Heidi. Ahora sí, señorita Mayra, puede hacer su réplica. Ya. Va para, más que nada para mi contraparte Stephanie. Ella habla de darle una pena de muerte, o sea, una cadena perpetua a los violadores. O también menciona de que los violadores o las personas que estén en la cárcel trabajen y ya ganen, como se dice, su pan de día, ¿no? Pero no yendo muy aparte, ¿qué pasaría si en nuestro caso tenemos a una persona, o una hermana, o un hijo que fue violado? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Se ponen a pensar? O sea, ver a tu hermana o ver a tu hijo llorando todos los días, sufriendo en su cuarto, con unos daños psicológicos, con unos daños severos, y ver a un sinvergüenza que está en la cárcel, que le den comida, que le den desayuno, que le den almuerzo, cena, que le den un lugar donde pueda dormir, y no nos vemos cómo está sufriendo capaz mi hija o capaz mi hermana. ¿Quién repara esos daños psicológicos? ¿Quién lo cura? Entonces, para mí es algo ilógico que mi compañera menciona darle una cadena perpetua, darle de prácticamente, como se dice, de tragar a un enfermo mental,
darle vida a un enfermo mental que al final cumple su condena, ya sea 1 año, sea 2 años, o sea 3 o 5 años, y al final sale. ¿Y qué vuelve a hacer? ¿Qué vuelve a cometer? Lo mismo. Vuelve a violar, vuelve incluso más. Y él siempre dirá, bueno, cometí otra vez un error más, otra vez iré a la cárcel, y al final me van a dar de comer, me van a dar abrigo, me van a dar un lugar como ese trabajo, y vive así su vida. Entonces, ¿merece una persona que ha violado, ultrajado a una menor, merece la vida? Creo que no, ¿no? Creo que todos somos realistas, somos humanos, y creo que a nadie le gustaría ver a su hermana, a su hija, sufriendo de esos daños psicológicos. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Mayra. De la contraparte, ¿quién es? Señorita Estefan. Yo, profesor. Mi compañera da un ejemplo, ¿no? Que mi hermano o algún familiar. Y yo también te hago un ejemplo igual. ¿Qué pasaría si a tu hermano le juzgan injustamente en el caso de una violación, por una venganza o algo así, y le condenan una pena de muerte? Tú me hablas de humanidad, yo también te hablo de ese mismo tema. ¿Qué sentirías? Se sentiría injusticia, se sentiría que no se te sentirías mal, ¿no? Y es igual. Y yo, como te digo, yo no defiendo a los violadores, sino digo que les den 1 año o 2 años y que cumplen su condena y luego salen y luego violan. Y yo no me refiero a eso. Y yo me refiero más que nada que no le condenen a una pena de muerte, porque sería inhumano, así como tú dices. Como humanos también tenemos que pensar que ellos también, o sea, así como tú dices, son enfermos, es cierto, son enfermos, pero ¿a base de qué se da eso? Vienen muchas consecuencias antes de eso, ¿no? Que no son personas normales. Y ahora otra cosa, cuando le condenan una pena perpetua, por decir ya no va a salir nunca y toda su vida va a estar ahí. Y yo eso es lo que digo que debería ser así, una pena perpetua, y que los presos trabajen para el Estado y ellos sustenten sus gastos, su comida, su alimentación y todo eso. Y ahora otra cosa que mi compañero Juan creo me preguntó, ¿quiénes velan por los menores que son violados? Hay asociaciones que velan por ellos. Es cierto, ellos no se recuperan rápidamente o nunca tienen una recuperación por completo, ¿no? Pero siempre se les da unos psicólogos o algo así, que según tengo entendido, que para que ellos puedan salir adelante. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, señorita. Ahora la contraparte, ahora sí, Rosales Díaz tiene la palabra. Ya. Bueno, quiero comenzar refutando el primer argumento que tuvo mi compañera Heidi, donde dice que pagar mal con mal, ¿no? Entonces yo le digo, sí, violencia con violencia no va a sanar las heridas, no lo hará, pero sí habrá justicia. Aparte que se evita que tenga más víctimas, porque una persona que hace eso está mal psicológicamente. Y crees que tiene una sola víctima, estos pudieron haber cometido este crimen anteriormente, y quién sabe cuántas veces. Incluso estas personas ya estarían pensando en su siguiente víctima. Bueno, también quiero refutar a mi compañera Idania, donde dice que la pena de muerte no reducirá la delincuencia. Y sí, si la pena de muerte no sirve para reducir el crimen, mucho menos servirá de aumentar las penas a otros delitos. Yo considero que el gran y único problema es la corrupción, pues es la corrupción la que permite que los delincuentes la libren fácilmente y continúen delinquiendo. Y por ello es que debemos de cortar la corrupción de raíz. Un ejemplo, en Singapur, en temas de corrupción es pena de muerte, para que desde la cárcel no se compre la conciencia de un fiscal o juez. Y bueno, también refutar a mi compañera Jessica en su argumento que dijo, la cultura de violencia que aquellas personas que piensan en la pena de muerte tienen una cultura de violencia y no es la solución. Bueno,
Aquí no se trata de culturas, nada de eso, se trata de justicia. Si pensamos en ser buenos con los delincuentes, entonces que no metan a la cárcel a nadie, porque encerrar a una persona no es humano en su lógica de ustedes. Entonces, hay gente que merece ir a la cárcel y hay otros que merecen la pena de muerte, no porque se va a reducir las estadísticas, sino por justicia de los afectados. En este sentido, también quiero refutar a mi compañera Stephanie, donde dice que hay que encerrar de cadena perpetua a los violadores y que estos trabajen ahí. Bueno, capaz en su lógica, cuando metes a la cárcel ya estos no hacen nada. No, las cárceles son escuelas de delito, porque ahí adentro se planifican atracos, se planifican secuestros y se planifican todos los crímenes que hoy en día existen. Entonces, en este sentido también digo que algunos países dicen a estos señores, por ese delito grave hay que cortar por lo más drástico, que viene a ser la pena de muerte. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Yarek. Dos réplicas más, uno de cada grupo. Y el joven Eric, pero antes del joven Eric, como ya de parte de su grupo hizo el joven Yarek, la última réplica del grupo de la contraparte, ¿quién lo va a hacer? La señorita Jessica. Primero la señorita Jessica, después el joven Eric. Ya, sí, profesor. Como lo dijo mi compañero Yarek, la pena de muerte, como ejemplo se da en los países que se ha implementado esta pena de muerte, se ha visto que o sea, sí se ha llegado a la pena de muerte, pero no se ha detenido la delincuencia o a los violadores. Más bien al contrario, se han seguido cometiendo más violaciones, más delincuencias, más robos y todo eso. Y bueno, me baso en mi argumento de lo que dije sobre el pacto de San José, que nuestro Perú hizo este pacto con la nación, este pacto con los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. Y este pacto fue de que en nuestro país no se lleve a cabo la pena de muerte. Es por eso, no se trata de corrupción ni nada de eso, sino que nuestro Perú hizo un pacto con los derechos civiles y Naciones Unidas. Y no se puede, en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte por ese pacto. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Jessica. Ahora el joven Eric tiene la palabra. Profe, no estoy con la gripe. Ya. Voy a empezar refutando la frase que dio mi compañera Stephanie sobre que una persona no puede estar encerrada injustamente. Lo dijo en su segundo argumento como réplica al responder a mi compañera Mayra. Yo diría que eso es ilógico, ¿no? Porque un Estado, una persona no puede venir a tu casa en estos momentos y puede decirte, hey, tú has violado a un niño de 5 años y te vas a la cárcel por 10, 20 años, ¿no? Entonces, para cerrar a una persona, siempre tiene que ser justificado. Por un delito, tiene que ser mediante una investigación, ¿no es cierto? Entonces, al decir un acto injustificado, quiere decir que el Estado o los policías actúan de una manera ilógica, ¿no? Otro que decía que es de los trabajos sociales. Como decía en mi primer argumento, los trabajos sociales, sobre la ley que se dijo sobre una congresista para que pueda acoplarse la pena de muerte al artículo 140, ella dio un argumento donde decía sobre los trabajos sociales. La pena de trabajos forzados lamentablemente no se encuentra debidamente legislado a causa del poco sabio derecho penal que garantiza el Estado peruano. Además, si consideramos el factor corrupción que existe en el Poder Judicial, es posible que esta pena la cumpliera injustamente los reos más pobres. Ahí sí podemos hablar de injustificación y justificación. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la corrupción una persona que tiene más dinero ya no podría hacer trabajos sociales. Entonces yo me voy a esta frase, todos somos iguales en diferentes tipos de trabajo. Y en caso de los violadores,
pues se vería afectado a la corrupción, ¿no? Entonces, si eso empieza de ahí, pues imagínate cómo estaría el Estado, ¿no? Otra cosa que mi compañera Heidi dice que no se restablecerá la pena de muerte, que habló del pacto, es cierto. Y si comparamos a los demás países, eso es en caso en el Perú, ¿por qué? Por el tema de la corrupción. Si comparamos al de Estados Unidos, la constitución cambia de distintas leyes, pero no de la pena de muerte. Pero en el Perú no se puede cambiar, ¿por qué? Por la corrupción. Lamentablemente en el Perú estamos hundidos en la corrupción. Y mi compañera Jessica dice que sí se ha llegado a la pena de muerte en algunos países, pero no se ha detenido. Si bien es cierto, creo que ella habla más de... yo estaba leyendo acerca de Estados Unidos, que sí se ha planteado leyes de pena de muerte, pero que no se detiene hasta el momento. Es decir, ¿saben por qué? Porque hay detrás ONGs que avalan este tipo de agresiones para fines lucrativos. La ONG, sin embargo, es una organización no gubernamental. Quiere decir que está sin fines de lucro, pero sin embargo, Estados Unidos es la principal organización que reparte ONGs a diferentes lugares, como a Pakistán, lugares pobres. ¿Para qué? Para que las personas colaboran y ellos se llenen los bolsillos. Entonces, detrás de cada político hay diferentes ONGs con sombra negra, si se podría decir. ¿Para qué? Para que se llenen los bolsillos de dinero. Eso sería mis argumentos, profesor. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido entonces las réplicas finales y ahora el grupo habrá escogido a alguien que pueda dar las palabras finales de la postura que están defendiendo, ¿no? Entonces, ahora en este caso tendremos las palabras finales del grupo que está en contra de la pena de muerte para violadores de menores de edad. ¿Quién va a dar las últimas palabras? Yo, profesor. Muy bien, señorita Heidi. Listo. Ya. En síntesis, los errores judiciales forman parte de nuestra historia en el Perú, en la cual el sistema judicial hay errores en el mundo y también incluso en nuestro país. La pena de muerte no se va a solucionar en lo absoluto en el problema de la delincuencia, la violencia y en la delincuencia de la sexual. Lo que creo que hay que hacer es mejorar el órgano de persuasión penal, se les debe dotar mejores recursos, apoyar la reforma procesal penal, darles a los fiscales y magistrados óptimas condiciones para que ellos mejoren sus trabajos en el sistema carcelario. O sea, es decir, que el Estado invierta más dinero para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Y no pretender solucionar simbólicamente el problema con una poca costosa. También hay problemas que se deben solucionar no solo en el ámbito penal, sino también afuera, como evitar el nacimiento familiar que conlleva a la promiscuidad, también evitar el acceso de la pornografía en los menores de edad, que hoy en día un menor de edad tiene acceso en el Internet, y es por eso que se da el acoso y la violencia sexual. También fomentar una cultura de respeto hacia la sexualidad. En nuestra sociedad, la sexualidad es tan violenta que no debe depender este tipo de generaciones. Esperemos haber contribuido o sensibilizar con nuestro debate. Por nuestra parte, nos toca elevar nuestra voz y protesta y decir no a la pena de muerte. Gracias, profesor, eso es todo. Muy bien, ahora pasamos a las palabras finales de la contraparte. Muchas gracias, profesor. Me gustaría haber tenido un gran debate con la contraparte y no que la contraparte se basa leyendo su pantalla. Sería un gran punto a favor.
Me gustaría concluir teniendo en cuenta que la pena de muerte, según mi perspectiva y el enfoque como lo ve mi grupo, es un mal necesario para la sociedad. Si bien la pena de muerte atenta contra la integridad del derecho de la vida, es un mal que se requiere para que la sociedad pueda vivir libre de estas lacras, si se puede denominar lacras de parásitos, donde se satisfacen con un menor de edad, teniendo en cuenta de que estas personas no tienen derecho a la vida a mi forma y a mi forma de ver y a mi perspectiva. Eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien. Hemos terminado entonces este debate académico que ha estado muy interesante, ya que ambas partes han explorado el tema y también han puesto ejemplos concretos que hacen referencia a un tema que es jurídico, que es sociológico, que es político, que es moral y ético también. Entonces, el debate en el Perú está sobre la mesa. Hay un marco jurídico que no lo respalda, pero también hay un sentir cultural y social que busca que ésta se dé.